Bueno, yo voy a hablar sobre el diseño del enlace óptico, los factores que hay que tener en cuenta a la hora del diseño y las fases del proceso de diseño. El diseño del enlace óptico consiste en calcular la máxima tasa de transmisión de datos posible para un sistema de fibra óptica e identificar los factores que causan la atenuación de la luz a lo largo del trayecto. Este proceso de diseño puede llegar a ser un poco complicado, ya que hay que considerar muchos factores como la velocidad de transmisión, la atenuación en la fibra, los tipos de fibra, qué equipos se van a usar, los conectores, empalmes, entre otras cosas que ya voy a mencionar más adelante. La primera decisión de diseño que se debe tomar es el tipo de fibra que se va a usar, y hay dos tipos de fibra óptica principalmente. Por un lado tenemos la fibra multimodo, que permite que la luz viaje a través de la fibra por diferentes caminos. Se utiliza en sistemas con LED como fuente de luz y se presenta con diámetros de núcleo de 62,5 y 50 micrómetros. Hoy en día el preferido es el de 50 micrómetros, ya que ofrece hasta 20 veces más ancho de banda que el de 62,5. Estas fibras, las multimodo, están destinadas a aplicaciones de distancias cortas no mayores a 2 kilómetros. Por otro lado tenemos las fibras monomodo, que se utilizan con sistemas láser de emisión que son más costosos y que permiten alcanzar velocidades de hasta 10 gigabits por segundo. Las fibras monomodo generalmente tienen un diámetro de núcleo de 8,3 micrómetros y se utilizan para distancias más largas, mayores que 2 kilómetros. Además, dependiendo de la aplicación, podemos optar por fibras ópticas de vidrio, que por lo general son empleadas en proyectos de telecomunicaciones y aplicaciones de alto rendimiento, o también por fibras ópticas plásticas, que se utilizan en proyectos de, entre comillas, baja velocidad, de distancias menores, pero que también el coste del sistema es inferior. Una ventaja que tienen las fibras plásticas es que son más robustas, y en comparación con el cableado de cobre, la fibra plástica es más ligera y es inmune a las interferencias electromagnéticas. No obstante, el proceso de diseño se puede simplificar bastante si se siguen las recomendaciones del fabricante del equipo óptico, que estas recomendaciones normalmente nos brindan mucha información sobre el tipo de fibra adecuada para el enlace. ¿Qué otros factores tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar el enlace óptico? En primer lugar, tenemos que saber los requisitos del enlace o la red que vamos a implementar. Debemos saber la longitud del enlace, expresado en kilómetros, la capacidad, la calidad, expresada en tasa de error permitida o en relación señal-ruido, y, como dije antes, debemos tener en cuenta las recomendaciones del fabricante que nos van a permitir elegir el tipo de fibra correcto. Además, la capacidad del enlace y la distancia que abarca la red nos van a permitir elegir los equipos y las interfaces ópticas correctas que nos permitan alcanzar el margen del sistema que estemos buscando. Para lograr esto se debe tener en cuenta la potencia del transmisor, la sensibilidad del receptor, entre otros factores. En este sentido, también vamos a necesitar saber las pérdidas en la fibra, en los empalmes, conectores y en las curvaturas de los cables. Las pérdidas totales del enlace deben estar de acuerdo con las especificaciones del fabricante con el fin de asegurar un funcionamiento adecuado del equipo óptico. Una vez analizados los requerimientos del enlace y los posibles equipos a usar, podemos evaluar la viabilidad del enlace calculando el margen del sistema. Para esto se puede seguir las siguientes fases. En primer lugar, debemos obtener la información que nos proporciona el fabricante sobre los equipos que se planea utilizar. En segundo lugar, podemos elaborar un plan de instalación de la fibra óptica, es decir, pensar cómo va a ser el trazado de la fibra, dependiendo si estamos en una planta interna, es decir, dentro de un edificio, o externa, para lo cual sería bueno conseguir los planos del lugar por donde va a ir la fibra. En este punto es útil realizar un esquema que muestre la longitud del recorrido total de la fibra, la cantidad de empalmes, los conectores y los equipos necesarios para la terminación de la fibra en los extremos del enlace. El tercer paso consiste en calcular las pérdidas del enlace, es decir, las pérdidas que contribuyen a la atenuación total del enlace óptico, con el fin de comparar estas pérdidas con la atenuación máxima del equipo para determinar si el diseño está dentro de la especificación de la atenuación. La cuarta fase consiste en verificar el margen del sistema. La forma más simple es comenzar con la potencia de transmisión, restarle la atenuación total en decibeles y comparar este resultado con la potencia requerida en el receptor o sensibilidad del receptor. La potencia que obtenemos de más o de sobra se llama margen del sistema. Por lo general se requiere un margen de 5 a 10 decibeles
para tomar en cuenta el deterioro de los componentes con el tiempo y la posibilidad de que sean necesarios más empalmes si, por ejemplo, se corta la fibra en algún lugar de manera accidental. Si el margen del sistema no es el adecuado, se deben reexaminar los valores de las pérdidas y tratar de reducir la atenuación del enlace o plantear utilizar otros equipos con, por ejemplo, más potencia que nos permitan llegar al margen que estamos buscando. Para entender mejor este proceso de diseño, podemos plantear el siguiente ejemplo. Queremos implementar un enlace con una distancia de 40 kilómetros, para lo cual vamos a utilizar fibra monomodo con emisión de diodo láser, cuya potencia de emisor es 1,5 mW. La sensibilidad del receptor es menos 25 dBm y la fibra está disponible en longitudes de 2,5 kilómetros. También tenemos las pérdidas por empalme, que son de 0,25 dB, y las pérdidas de la fibra, que son 0,3 dB por kilómetro. Además, el fabricante nos proporciona la información sobre las pérdidas totales por los conectores, que son de unos 4 decibeles. ¿Cómo calculo el margen del sistema disponible? Como se dijo anteriormente, comenzamos con el dato de la potencia del transmisor, que en este caso está expresada en miliwatt, por eso la pasamos a dBm. Luego le restamos las atenuaciones totales, comenzando por las pérdidas por fibra, luego siguiendo por las pérdidas en los empalmes y luego las pérdidas por los conectores en los dos extremos, y comparamos el valor obtenido con la potencia requerida en el receptor. La diferencia entre estos dos valores para este ejemplo nos da 7,01 decibeles, que se considera un margen de sistema aceptable dentro de los 5 y 10 decibeles que se plantearon anteriormente.